En 1931, la monarquía española cayó y se proclamó la Segunda República Española, con un gobierno democrático y laicista. Pero la estabilidad política era frágil, y las tensiones sociales estaban a punto de estallar. El país se dividió en dos bloques, los republicanos y los nacionalistas, con ideologías y objetivos opuestos. La derecha, liderada por el general Francisco Franco, se oponía a la reforma agraria y la separación de la Iglesia y el Estado. En 1936, Franco, un militar conservador, se unió a la conspiración contra el gobierno republicano, liderado por el presidente Manuel Azaña. La situación se volvía cada vez más tensa. El 16 de febrero de 1936, las elecciones generales dieron la victoria a la coalición de izquierdas, el Frente Popular. Los republicanos celebraban, pero la derecha se sentía amenazada. El 17 de julio de 1936, Franco y otros militares sublevados se levantaron en armas contra el gobierno republicano, en lo que se conoció como el golpe de Estado. La guerra civil había comenzado. En los primeros días de la guerra, los sublevados, apoyados por la aviación alemana e italiana, bombardearon ciudades y pueblos republicanos. La destrucción y el terror se extendieron por todo el país. Los republicanos, liderados por el gobierno de Madrid, se organizaron para defender la capital y el resto del país. La lucha era feroz y sin cuartel. En 1938, la batalla del Ebro se convirtió en uno de los enfrentamientos más sangrientos de la guerra. Los republicanos luchaban por mantener el control del río Ebro y la región de Cataluña. Mientras la guerra se prolongaba, cientos de miles de personas huyeron de sus hogares, buscando refugio en Francia o en zonas seguras del país. La desesperación y el miedo se apoderaban de la población. El 26 de enero de 1939, las tropas sublevadas entraron en Barcelona, la capital de Cataluña. La ciudad cayó sin resistencia, y la moral republicana se derrumbó. El 1 de abril de 1939, el presidente Manuel Azaña se exilió en Francia, y el gobierno republicano se disolvió. La guerra había terminado, y la victoria de Franco era total. Franco se convirtió en el dictador de España, y su régimen se caracterizó por la represión y el autoritarismo. La guerra civil había dejado un legado de dolor y división. La guerra civil española había costado la vida a más de 500.000 personas, y había dejado a millones de personas sin hogar ni futuro. La herida de la guerra tardaría décadas en sanar. Hoy en día, la guerra civil española es recordada como un capítulo oscuro de la historia del país. La reconciliación y la memoria histórica son fundamentales para entender el pasado y construir un futuro mejor. La historia de la guerra civil española es compleja y multifacética. Es importante recordar y aprender de los errores del pasado para evitar que se repitan. La guerra civil española también dejó un legado de víctimas inocentes, que murieron en combate o como consecuencia de la violencia y la represión. Los familiares de las víctimas aún buscan justicia y reconocimiento, y luchan por mantener viva la memoria de sus seres queridos. La documentación y la investigación sobre la guerra civil española son fundamentales para entender el conflicto y sus consecuencias. Los historiadores y los investigadores siguen trabajando para desentrañar los misterios y las contradicciones de la guerra civil española. Los museos y los centros de memoria histórica son espacios importantes para recordar y reflexionar sobre la guerra civil española. La guerra civil española es un tema que sigue siendo relevante en la actualidad, y que puede enseñarnos lecciones valiosas sobre la importancia de la democracia y la tolerancia. Hay muchos libros y recursos que pueden ayudarnos a entender mejor la guerra civil española y su impacto en la historia del país. La educación y la conciencia histórica son fundamentales para evitar que se repitan los errores del pasado y para construir un futuro mejor. La guerra civil española ha dejado un legado de monumentos y lugares de memoria que nos recuerdan la importancia de la historia y la necesidad de recordar. La visita a estos lugares puede ser una experiencia emocional y reflexiva, que nos ayuda a entender mejor la guerra civil española y su impacto en la sociedad. Los documentales y las películas sobre la guerra civil española pueden ser una forma poderosa de recordar y reflexionar sobre el conflicto. La guerra civil española es un tema que sigue siendo relevante en la actualidad, y que puede enseñarnos lecciones valiosas sobre la importancia de la democracia y la tolerancia. La investigación y la documentación sobre la guerra civil española son fundamentales para entender el conflicto y sus consecuencias.
Los historiadores y los investigadores siguen trabajando para desentrañar los misterios y las contradicciones de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española también dejó un legado de víctimas inocentes, que murieron en combate o como consecuencia de la violencia y la represión. Los familiares de las víctimas aún buscan justicia y reconocimiento, y luchan por mantener viva la memoria de sus seres queridos. La Guerra Civil Española ha dejado un legado de monumentos y lugares de memoria que nos recuerdan la importancia de la historia y la necesidad de recordar. La visita a estos lugares puede ser una experiencia emocional y reflexiva, que nos ayuda a entender mejor la Guerra Civil Española y su impacto en la sociedad. Hay muchos libros y recursos que pueden ayudarnos a entender mejor la Guerra Civil Española y su impacto en la historia del país. La educación y la conciencia histórica son fundamentales para evitar que se repitan los errores del pasado y para construir un futuro mejor. Los documentales y las películas sobre la Guerra Civil Española pueden ser una forma poderosa de recordar y reflexionar sobre el conflicto. La Guerra Civil Española es un tema que sigue siendo relevante en la actualidad, y que puede enseñarnos lecciones valiosas sobre la importancia de la democracia y la tolerancia. La investigación y la documentación sobre la Guerra Civil Española son fundamentales para entender el conflicto y sus consecuencias. Los historiadores y los investigadores siguen trabajando para desentrañar los misterios y las contradicciones de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española también dejó un legado de víctimas inocentes, que murieron en combate o como consecuencia de la violencia y la represión. Los familiares de las víctimas aún buscan justicia y reconocimiento, y luchan por mantener viva la memoria de sus seres queridos. La Guerra Civil Española ha dejado un legado de monumentos y lugares de memoria que nos recuerdan la importancia de la historia y la necesidad de recordar. La visita a estos lugares puede ser una experiencia emocional y reflexiva, que nos ayuda a entender mejor la Guerra Civil Española y su impacto en la sociedad. Hay muchos libros y recursos que pueden ayudarnos a entender mejor la Guerra Civil Española y su impacto en la historia del país. La educación y la conciencia histórica son fundamentales para evitar que se repitan los errores del pasado y para construir un futuro mejor. Los documentales y las películas sobre la Guerra Civil Española pueden ser una forma poderosa de recordar y reflexionar sobre el conflicto. La Guerra Civil Española es un tema que sigue siendo relevante en la actualidad, y que puede enseñarnos lecciones valiosas sobre la importancia de la democracia y la tolerancia. La investigación y la documentación sobre la Guerra Civil Española son fundamentales para entender el conflicto y sus consecuencias. Los historiadores y los investigadores siguen trabajando para desentrañar los misterios y las contradicciones de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española también dejó un legado de víctimas inocentes, que murieron en combate o como consecuencia de la violencia y la represión. Los familiares de las víctimas aún buscan justicia y reconocimiento, y luchan por mantener viva la memoria de sus seres queridos. La Guerra Civil Española ha dejado un legado de monumentos y lugares de memoria que nos recuerdan la importancia de la historia y la necesidad de recordar. La visita a estos lugares puede ser una experiencia emocional y reflexiva, que nos ayuda a entender mejor la Guerra Civil Española y su impacto en la sociedad. Hay muchos libros y recursos que pueden ayudarnos a entender mejor la Guerra Civil Española y su impacto en la historia del país. La educación y la conciencia histórica son fundamentales para evitar que se repitan los errores del pasado y para construir un futuro mejor. Los documentales y las películas sobre la Guerra Civil Española pueden ser una forma poderosa de recordar y reflexionar sobre el conflicto. La Guerra Civil Española es un tema que sigue siendo relevante en la actualidad, y que puede enseñarnos lecciones valiosas sobre la importancia de la democracia y la tolerancia. La investigación y la documentación sobre la Guerra Civil Española son fundamentales para entender el conflicto y sus consecuencias. Los historiadores y los investigadores siguen trabajando para desentrañar los misterios y las contradicciones de la Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española ha dejado un legado de monumentos y lugares de memoria que nos recuerdan la importancia de la historia y la necesidad de recordar, y nos invita a reflexionar sobre el futuro.